Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Y bueno, para charlar con ustedes sobre este tema que está de alguna manera en la cresta de la ola, lo que es la microbiota intestinal hoy por hoy, y su relación como intermediario, por un lado, su relación con la alimentación y el impacto metabólico que estas consecuencias pueden traer. Entonces, en principio, hablarles de lo que es la enfermedad metabólica. Vamos a presentar la enfermedad metabólica. Y cuando hablamos de enfermedad metabólica, hablamos de obesidad y de diabetes y de síndrome metabólico. Entonces, lo que vamos a tratar nosotros en esta presentación es justamente el impacto de la microbiota intestinal en la producción de estas dos patologías muy frecuentes de alta prevalencia en todo el mundo, y cómo desde la obesidad, fundamentalmente la obesidad abdominal, cuando el tejido adiposo se ubica a nivel abdominal o central, ahí es cuando vamos progresando a esta alteración lipídica, la hipertensión, y esto nos lleva a un estado de prediabetes y por último de diabetes con sus consecuencias cardiovasculares. Por supuesto que la obesidad juega otros roles importantes y correlaciona con otras patologías, como dice aquí, osteoartritis, apnea del sueño, litiasis biliar, cáncer y depresión. Entonces, bueno, indudablemente la enfermedad de obesidad es una situación clínica muy significativa y que determina la aparición de otras enfermedades. Ahora, si nosotros partimos de la obesidad abdominal como primera etapa en la progresión y en la alteración metabólica, sumando diferentes trastornos metabólicos como hipertrigliceridemia, HDL bajo, hipertensión, obviamente la obesidad abdominal, cuando estamos en esta situación de síndrome metabólico, es cuando hay un alto riesgo de progresar a diabetes de tipo 2 o a enfermedad cardiovascular. ¿Y cuándo se va a producir la progresión a diabetes de tipo 2? Cuando la cantidad de insulina que produce la célula beta del páncreas no alcanza para compensar esta resistencia periférica a la insulina, que es uno de los componentes más importantes de la fisiopatología de la diabetes de tipo 2. Y fíjense que en esta progresión hay varios impactos. Está el impacto, lo heredado, que es lo genético, los cambios que se van haciendo a lo largo de la vida, de acuerdo a cómo nosotros nos alimentamos, el sobrepeso, la actividad física, todos estos cambios determinan modificaciones epigenéticas. Pero juega un rol clave también la microbiota intestinal. Y hay otros factores, como decíamos, bueno, la obesidad determinada por el exceso de alimentación y el sedentarismo, con estas dos alteraciones celulares muy importantes que son la inflamación. El síndrome metabólico lo que tiene es una situación de inflamación de bajo grado. En esa situación, las células del sistema inmune, fundamentalmente los macrófagos, producen, en el estado de síndrome metabólico, producen moléculas proinflamatorias, producen citoquinas e interleuquinas proinflamatorias que llevan adelante este estado de inflamación crónica de bajo grado que produce resistencia a la insulina. Y cuando tenemos resistencia periférica a la insulina, fundamentalmente en músculo y en tejido adiposo, cuando la secreción de insulina no es la suficiente como para vencer esta resistencia periférica, entonces es que progresamos con hiperglucemia a diabetes de tipo 2. Una de las fuentes más importantes de esta inflamación crónica de bajo grado es el tejido adiposo y fundamentalmente el tejido adiposo central. Lo que ocurre aquí es que cuando la persona
tiene sedentarismo por un lado y una alimentación fundamentalmente rica en grasas y en hidratos de carbono simple, se van acumulando en el tejido adiposo en forma de depósito triglicéridos. Eso es el aumento del depósito de triglicéridos en el tejido adiposo, que es el origen de la obesidad, porque sobra energía y entonces esa energía queda depositada como reserva en triglicéridos en el tejido adiposo. Ahora, cuando la persona aumenta de peso y aumenta su masa grasa, el tejido adiposo se expande y va produciendo un colapso, de alguna manera va disminuyendo la luz de los capilares y va produciendo un colapso capilar en el tejido adiposo. Este colapso capilar en el tejido adiposo determina menor llegada de sangre a la célula adiposa. Entonces eso se llama hipoxia. Falta la llegada de la sangre, que es lo que nos va a dar el sustento nutriente, digamos, al tejido adiposo. Entonces esta hipoxia determina la muerte del adipocito. Entonces en la obesidad hay una continua muerte de adipocitos, lo que genera situaciones de reparación. Para reparar, el tejido adiposo incorpora macrófagos, que son células del sistema inmune. Y estos macrófagos producen inflamación. Es una de las dos fuentes de la inflamación, produciendo citoquinas proinflamatorias. Y esta inflamación, a medida que va aumentando, aumenta la resistencia a la insulina. Y como decíamos, cuando falla la célula beta en producir la cantidad suficiente de insulina como para vencer la resistencia periférica, es que allí llegamos a la diabetes de tipo 2. Acá lo podemos graficar bien. En la medida que va aumentando la resistencia a la insulina, producto de la inflamación crónica de bajo grado que estamos comentando, en principio la célula beta responde, pero llega un punto que el aumento de la resistencia no puede ser compensada por una adecuada secreción de la insulina y empiezan a caer los niveles de insulina producidos por la célula beta del páncreas. En esta situación es cuando empieza a aumentar los valores de glucemia en ayunas y postprandial. Y llega la diabetes de tipo 2, tan frecuente y tan conocida por todos nosotros. Entonces aquí también impacta no solo la obesidad abdominal, que es el depósito de grasa en el abdomen, sino que hay depósito de triglicéridos en otros tejidos, como el hígado, y esto es el hígado graso no alcohólico. También hay depósito de grasa en el páncreas a nivel cardiovascular. O sea que en estas situaciones, el depósito de grasa y la inflamación de la que estamos hablando lleva a enfermedades importantes, como es la insuficiencia cardíaca, como puede ser la cirrosis en el caso del hígado graso no alcohólico, o las fallas en la producción de insulina en el caso de la célula beta del páncreas. Fíjense que cuando medimos inflamación a través de medir proteína C reactiva ultrasensible, ahí comprobamos esta correlación entre inflamación y lo que es la producción de aterosclerosis, lo que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, los pacientes que tienen altos niveles de proteína C reactiva son los que producen, los que padecen infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte por cualquier causa. Entonces, claramente el estado inflamatorio influye significativamente en la morbimortalidad, sobre todo de la enfermedad cardiovascular. Y aquí vemos cómo diferentes citoquinas e interleuquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta, actúan con la inflamación desarrollando la placa aterosclerótica, que es la base, a medida que se van tapando las arterias coronarias y las arterias centrales, se va produciendo el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular o incluso la enfermedad arterial periférica. Ahora, ¿qué rol juega en todo esto la microbiota intestinal? O sea, nosotros sabemos entonces que la enfermedad metabólica, la obesidad, la diabetes de tipo 2, son enfermedades que tienen una situación crónica de inflamación, de bajo grado, una inflamación de bajo grado, pero que se mantiene crónicamente. Y vimos recién como una de esas fuentes de inflamación es el tejido adiposo,
que acumula macrófagos que producen estas citoquinas proinflamatorias. Ahora, ¿qué rol juega en esta inflamación crónica de bajo grado la microbiota intestinal? Constituyéndose en la segunda fuente del origen de esta inflamación crónica de bajo grado. Entonces, tenemos dos orígenes para esta inflamación crónica: el tejido adiposo disfuncional que se va cargando de macrófagos y la microbiota intestinal, que ahora vamos a profundizar en este tema. Entonces, la microbiota intestinal está influenciada directamente por la alimentación y, a su vez, el tipo de microbiota que nosotros tenemos impacta de manera directa en el metabolismo del individuo. O sea que, de acuerdo al tipo de microbiota que nosotros tenemos, vamos a tener mayor calidad o peor calidad de vida. Y eso va a depender de cómo comemos, de cómo nos alimentamos. Ahora, hoy por hoy, el desarrollo de las técnicas de genética molecular nos permiten estudiar el material genético de todos los microorganismos que se encuentran alojados en nuestro intestino. Y eso no es solo bacterias, como generalmente se piensa, sino que hoy por hoy podemos estudiar también virus, podemos estudiar fagos, podemos estudiar hongos que también forman parte de la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal es un órgano que metaboliza nutrientes de la dieta y produce numerosos metabolitos y hormonas. No vamos a entrar en demasiado detalle en este tipo de metabolitos que produce la microbiota intestinal a través de la llegada de determinados tipos de alimentos, pero quiero rescatar acá los ácidos grasos de cadena corta, que son ácidos grasos de un tamaño pequeño, de hasta 4 átomos de carbono, y la composición de la microbiota me va a producir un estado de eubiosis, o sea, de una microbiota saludable, o un estado de disbiosis que produce su impacto significativo en el metabolismo del individuo. Entonces, la interacción de la microbiota con la alimentación produce todo este impacto de la microbiota en la digestión, extracción de energía, absorción de nutrientes y demás. Ahora, nosotros sabemos también, por otro lado, que nuestro intestino no es el único lugar, el único tejido, el único órgano donde hay microorganismos. También tenemos microorganismos en la piel, también tenemos microorganismos en la vagina de la mujer, también tenemos microorganismos en la boca, o sea que hay diferentes influencias del microbioma en distintos tejidos. Y hoy por hoy esto se puede estudiar gracias al avance que se ha hecho en la secuenciación del ADN. Así como durante los tiempos de la pandemia nosotros escuchábamos que se secuenciaba el genoma del COVID-19, nosotros ahora podemos secuenciar todo el material genético que extraemos de una toma de muestra de ADN desde materia fecal. O sea que lo que nos entrega el paciente es una muestra de materia fecal. Y a partir de esa muestra de materia fecal se aísla el ADN y se estudian determinados componentes genéticos que no vamos a detallar porque no tiene demasiado sentido, a través de técnicas de secuenciación del ADN. Y esto genera una gran cantidad de información que la bioinformática, a través de software muy específicos, determinan qué tipos de genes hay en esa microbiota, en ese ADN purificado de materia fecal de la microbiota del individuo, y podemos identificar el tipo de microorganismos que hay. Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer el tipo de este nicho ecológico que tiene la microbiota intestinal.
y cómo impacta entonces esta composición de diferentes microorganismos. Los más estudiados largamente son las bacterias, pero ya se están empezando a estudiar también los virus y los hongos. Y los primeros trabajos que relacionan la enfermedad metabólica con la microbiota intestinal empezaron en el año 2004. En este trabajo, que es en animales de laboratorio, en ratones, hay 3 grupos de ratones. Los ratones que se mantienen libres de gérmenes, o sea que no tienen ningún tipo de microorganismo en el intestino. Aquellos que tienen gérmenes desde que nacen, o sea, los colonizan con gérmenes al nacimiento, y otros en la vida adulta. Y se estudian las diferentes composición de la grasa de estos animales de acuerdo a si tienen o no tienen microorganismos. Y fíjense la diferencia, la columna blanca son los que están libres de gérmenes, por eso dice GF, que es germen free, o sea, estos son los ratones sin gérmenes en su intestino. Y fíjense que cuando colonizan con gérmenes, la cantidad de grasa corporal y grasa epididemal es mayor con diferencias significativas en los ratones que sí tienen gérmenes en su intestino. Entonces hay una consecuencia que es el aumento del depósito de grasa y síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos que van a esta composición. O sea que hay un aumento del depósito de triglicéridos en los adipocitos, justamente lo que impacta en obesidad, producto del tipo de microbiota intestinal que tenían estos ratones. Entonces, estos fueron los primeros trabajos que empezaron a desentrañar la interacción entre la microbiota intestinal y la enfermedad metabólica. Y aquí tenemos 2 de las bacterias más conocidas, que son Firmicutes y Bacteroidetes, y los Firmicutes están presentes en los individuos tanto delgados como con obesidad, pero fíjense cómo los bacteroidetes, que son bacterias que acompañan a una microbiota más saludable, fueron aumentando su presencia a medida que los individuos con obesidad fueron disminuyendo de peso. O sea que se va acomodando habían sido sometidos a una alimentación hipocalórica y a medida que perdían peso se va ganando la posición de bacteroidetes, que son bacterias que integran una microbiota más saludable, más parecido a lo que era la microbiota de los individuos normopeso. Ahora, últimamente, más que el tipo de composición de la microbiota, el tipo de bacterias presentes, lo que está ganando espacio en la investigación es la diversidad. O sea, si nosotros tenemos una microbiota más homogénea o tenemos una microbiota más diversa. Eso quiere decir que cuanto mayor cantidad de bacterias diferentes tengamos en nuestro intestino, eso va a ser más saludable. Y cuanto más homogénea sea la presencia de esas bacterias, o sea que se van repitiendo, que son las mismas, eso habla de una menor diversidad y eso corresponde a una microbiota menos saludable. O sea que, en definitiva, una microbiota más saludable tiene una mayor diversidad y una menor diversidad nos plantea una microbiota menos saludable. Y acá podemos ver cómo hay una correlación inversa, que a mayor variabilidad de la microbiota, o sea, cuanto más variable es la microbiota, los individuos tenían menor índice de masa corporal y menor masa grasa. O sea que cuanto más diversa sea nuestra microbiota, mejor va a estar nuestro estado de salud, nuestro metabolismo. Y la composición de la microbiota del individuo ya comienza durante el embarazo, porque se ha demostrado que la madre de niños, madres obesas, embarazadas, le transmiten la microbiota, su microbiota intestinal, que no es saludable, que es una
microbiota disbiótica, poco saludable, a el embrión durante el embarazo. Y hay distintos trabajos que encontraron la traslocación, el traspaso de los gérmenes de la luz intestinal hacia el interior del cuerpo. Y en el caso de las mujeres con obesidad, esta traslocación, este pasaje de bacterias al interior del cuerpo, terminan llegando a las membranas fetales y terminan posicionándose en el intestino del embrión. Entonces, bueno, esta es una de las formas en que la madre influencia la microbiota del embrión. Otros aspectos que también influencian es el tipo de parto. Cuando el niño nace por vía baja, o sea, por un parto vaginal, digamos un parto por vía baja, recibe los microorganismos de la vagina de la madre. Y luego durante el amamantamiento también recibe los gérmenes que se encuentran en la piel alrededor del pezón. Entonces, bueno, todas estas características del tipo de embarazo que desarrolla la madre o el tipo de nacimiento por vía baja, de amamantamiento, eso va favoreciendo fundamentalmente la formación de una microbiota más saludable. Cuando el parto es por vía baja, la microbiota del niño es más saludable. Cuanto más largo es el periodo de amamantamiento, la microbiota del niño también es más saludable. Y también se comprobó que hay una correlación entre el índice de masa corporal de la madre o la ganancia de peso de la madre durante el embarazo y la composición bacteriana de los niños al mes de nacido y a los 6 meses del nacimiento. Entonces, la muestra de madres obesas mostraron una menor diversidad, como venimos diciendo. Cuanto menos diversa, mayor impacto en el metabolismo. Por lo tanto, se comprueba una transferencia de microbiota no saludable de madres obesas a sus hijos. ¿Y por qué la microbiota impacta tan significativamente en el metabolismo? ¿Cuál es ese motivo? El motivo es, esta es una microbiota diversa y esta es una microbiota poco diversa. ¿Qué ocurre cuando tenemos una microbiota en una situación de diversidad más diversa y, por lo tanto, una situación de más saludable para nosotros? Acá esto que aparece gris representa una capa de mucus que se produce por la célula intestinal. Y la capa de mucus es gruesa, es espesa. Entonces, cuando la microbiota es diversa, mantiene a los gérmenes alejados de la pared intestinal. Esa es una situación. La otra situación que ocurre es que se mantienen unidos muy estrecho los enterocitos, o sea, las células del intestino. Y no permiten el pasaje de bacterias, más allá de que están alejadas por la capa de mucus, no permiten el pasaje hacia el interior del cuerpo. Y además hay una defensa inmunitaria que está a cargo de linfocitos y de inmunoglobulina A, que también atacan si las bacterias quisieran pasar al interior del cuerpo. O sea, hay un mecanismo de defensa significativo. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay desorden metabólico, hay enfermedad metabólica? La microbiota es poco diversa. Entonces, la capa de mucus se adelgaza y las bacterias se acercan a la pared intestinal. Estas bacterias que se acercan a la pared intestinal, además, se encuentran con que los enterocitos pierden la adhesión entre sí. Y entonces se produce la traslocación de bacterias y de algunos componentes de la microbiota intestinal, de las bacterias intestinales, como son los lipopolisacáridos, que son componentes de la pared de la bacteria. Entonces, en los lipopolisacáridos y las bacterias mismas, a través de esta pérdida de espesor de la capa de mucus y la pérdida de adherencia
además de la disminución de la presencia de linfocitos, que cae la presencia de linfocitos, y de inmunoglobulina A, entonces empiezan a traslocarse, empiezan a entrar al cuerpo, a nuestro cuerpo, bacterias y lipopolisacáridos. Y esa es la segunda fuente de inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque las bacterias y los lipopolisacáridos activan a las células del sistema inmune y las células del sistema inmune reconocen como extrañas a esas bacterias, esos lipopolisacáridos, y produce citoquinas e interleuquinas proinflamatorias. Entonces, el tipo de microbiota más diversa o menos diversa está impactando en forma directa a través de la inflamación. Entonces, cuando traslocan hacia el interior del cuerpo, fíjense que el lipopolisacárido, las bacterias, producen lo que se llama la endotoxemia metabólica. Y eso nos determina más inflamación, mayor ingesta, o sea, hay mayor apetito en el individuo y aumentan también los niveles de glucosa en sangre. Lo que ocurre es que dos cosas fundamentales: caen la producción de algunas enterhormonas como el GLP-1 y el péptido I, que son anorexígenas, se producen en la célula intestinal pero viajan hasta el cerebro disminuyendo el apetito de las personas. En este caso cae la producción de GLP-1 y del péptido I, y además se producen también menos ácidos grasos de cadena corta. Entonces todo esto, esta menor producción de péptidos, del péptido de GLP-1 y el péptido I, que son anorexígenos, hace que los individuos empiecen a comer más, y entonces se produce este aumento inflamatorio y la enfermedad metabólica. Aquí vemos cómo al perder la barrera y hay disfunción, los macrófagos son activados por los lipopolisacáridos o las bacterias mismas, produciendo inflamación. Y los lipopolisacáridos activan a los macrófagos y a las células del sistema inmune a través de este receptor que se llama Toll-like receptor 4. Es un receptor al cual actúan a manera de antígeno los lipopolisacáridos. Entonces, esta activación de los macrófagos hace que estos macrófagos liberen citoquinas proinflamatorias. Aquí vemos cómo la pérdida de la integridad de la unión entre los enterocitos permite la entrada de lipopolisacáridos y otros metabolitos de la microbiota intestinal poco diversa, llamada disbiótica, y esto impacta en nuestro metabolismo. En cambio, si tenemos una microbiota eubiótica, lo que ocurre es que no se produce esta pérdida, no se altera esta unión entre los enterocitos, y los gérmenes quedan, los microorganismos quedan en la luz intestinal y no pasan al interior del cuerpo. Y aquí es como los lipopolisacáridos, producto de las bacterias gram negativas del intestino, impactan sobre este receptor Toll-like receptor 4, y este receptor manda señales dentro de la célula, activa a esta molécula que es un factor de transcripción, que lo que hace es activar a los genes que codifican para citoquinas o interleuquinas proinflamatorias. Entonces, la microbiota intestinal, cuando es disbiótica, permite la entrada de lipopolisacáridos, y estos lipopolisacáridos, como venimos diciendo, activan en los macrófagos, que es esta célula, la producción de citoquinas, interleuquinas proinflamatorias, TNF-alfa y demás. Y este TLR4 es un receptor sumamente importante que maneja de alguna manera, es la llave para producir citoquinas proinflamatorias. Y en los pacientes con obesidad, este Toll-like receptor 2 y 4, que son los más importantes, se encuentran aumentados en obesos. Fíjense cómo la cantidad de receptor TLR4 que tiene un delgado y mucho más expresado el individuo con obesidad o sobrepeso.
Y aquí vemos la correlación también entre los obesos y la mayor producción, en este caso de TNF-alfa, una citoquina proinflamatoria, o interleuquina 6, también una molécula proinflamatoria, como está mucho más expresada, produciendo inflamación crónica de bajo grado en pacientes con sobrepeso y con obesidad. Nosotros hace varios años hicimos este trabajo, donde vimos que los individuos normopeso presentaban en el TLR4, en el gen que produce este receptor, un genotipo protector. Y entonces nos preguntamos, ¿todos los individuos van a reaccionar igual ante esta respuesta? No, también está de acuerdo al polimorfismo que se presente en esa posición, hace que haya mayor o menor expresión de este receptor. Entonces, cuando tenemos individuos delgados que presentan el alelo protector, expresan menos TLR4. O sea, los pacientes con normopeso expresaban menos TLR4, en cambio los obesos presentaban mayor expresión de TLR4 y por lo tanto mayor inflamación. O sea que también está la predisposición de cada uno, la predisposición genética de cada uno. Y en este trabajo, que lo hicieron investigadores del Hospital Lanari, Silvia Socoyán y Carlos Pirola, estudiaron pacientes obesos mórbidos y no mórbidos con hígado graso no alcohólico y con esteatohepatitis no alcohólica. Y lo que vieron ellos es que los pacientes tenían bacterias en el tejido hepático, o sea, las bacterias intestinales habían traslocado en estos pacientes obesos mórbidos hacia el interior del cuerpo y se depositaron en el hígado de estos pacientes, que tenían hígado graso, como vimos recién, no alcohólico. ¿Y qué encontraron? Porque el hígado graso no alcohólico es un factor de riesgo para una progresión futura a cirrosis, que es lo que ocurre con el alcoholismo, pero esto es hígado graso, depósito de grasa en el hígado, por la enfermedad metabólica. Y lo que ellos vieron es que los lipopolisacáridos y las bacterias estaban alojados cuando estudiaron la biopsia de hígado, en los lugares donde había mayor fibrosis. O sea, la presencia del lipopolisacárido y de las bacterias genera mayor inflamación local en el hígado. Y por lo tanto, esa mayor inflamación local impacta en la producción de fibrosis. O sea, que es la etapa previa a la cirrosis. O sea, cuando ya el hígado no funciona y ese paciente se va a morir en poco tiempo. Bueno, vemos cómo los productos de la microbiota intestinal, las bacterias y los lipopolisacáridos, habían traslocado al interior de estos pacientes obesos y se habían depositado en el tejido adiposo, produciendo mayor inflamación y, de esta manera, mayor fibrosis y mayor riesgo de progresar a una enfermedad terminal como es la cirrosis. Bueno, y aquí vemos cómo los lipopolisacáridos circulantes son los que la correlación entre lipopolisacáridos circulantes y las distintas alteraciones y moléculas inflamatorias del síndrome metabólico. Ahora, como vemos, las diferentes variables clínicas y metabólicas se encuentran alterados en el grupo de baja variabilidad en la microbiota con respecto a otro grupo de alta variabilidad. O sea que vemos como claramente la diversidad o variación del componente de la microbiota impacta directamente en nuestro metabolismo. Pero no es solo las bacterias, sino que también se está empezando a estudiar los hongos que están presentes en el intestino, que también producen estos patrones moleculares que son reconocidos por los receptores Toll-like receptor 4 y demás, y también desencadenan la respuesta inflamatoria. Estos son trabajos muy recientes, creo que es de este año, recientemente publicado, donde se está empezando a estudiar la participación también de los hongos de la luz intestinal en la producción de estas enfermedades. Y aquí vemos cómo, de acuerdo al tipo de hongo que esté presente en el intestino de los individuos,
ese impacto metabólico e inmunometabólico de los hongos se ha hallado en diferentes investigaciones y también impactan de manera diferente. Fíjense como cada uno produce mayor inflamación, mayor producción de interleuquina 1 beta, mayor daño hepático, o otros que son más saludables van favoreciendo el descenso de peso, el descenso de la grasa, la mejoría de la esteatosis hepática, la menor producción de ácidos grasos y triglicéridos, la menor hiperglucemia y la menor insulinoresistencia. Entonces vemos cómo el tipo de hongo presente en la microbiota intestinal impacta de una manera o de otra, en lo que se llama ahora el micobioma, o sea, desde los hongos. Y hay una interacción, como se fue construyendo aquí, que se está empezando a estudiar, una interacción entre hongos y bacterias que impactan, por ejemplo, en pacientes con diabetes de tipo 2 y con hígado graso no alcohólico. Acá tenemos, y obesidad. Ahora, nosotros vimos cómo la microbiota impacta en el metabolismo, es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo la alimentación impacta sobre la composición de la microbiota intestinal. Entonces, están los probióticos, el tipo de drogas antibióticas o antifúngicas que recibe el individuo, la intervención en una alimentación saludable con poca grasa saturada, con pocos hidratos de carbono simple, con pocos azúcares, y distintas estrategias como podría ser la donación del trasplante de microbiota, que ahora vamos a comentar un par de cositas nada más. Entonces, fíjense, el tipo de dieta, el tipo de alimentación va a producir o una microbiota diversa cuando nosotros alimentamos con fibra. Si nosotros comemos fibra, fíjense, la capa de mucus se mantiene en un espesor importante, se produce una microbiota diversa, se mantiene la unión entre los enterocitos, se mantiene la barrera de la inmunoglobulina A y los linfocitos que también funcionan como barrera para que no ingresen esas bacterias al interior del cuerpo. Ahora, cuando comemos una dieta libre de fibra o muy baja en fibra, la microbiota se torna homogénea, poco diversa. Se adelgaza la capa de mucus, se pierde la adherencia entre los enterocitos y se produce la traslocación, se produce la disfunción de la barrera inmunológica y por lo tanto están dadas todas las condiciones para que haya una traslocación de los microorganismos o de sus componentes como los lipopolisacáridos hacia el interior del cuerpo. También vemos como la dieta rica en celulosa o sin celulosa, que es una forma de ingerir fibra, también los que recibieron celulosa presentaron una microbiota más diversa y aumento de la relación Firmicutes-Bacteroidetes después de 12 semanas de ingesta. O sea que indudablemente el tipo de alimentación que nosotros llevamos adelante impacta significativamente. Acá otro estudio también con celulosa, se comprueban que los que no recibieron celulosa presentaron una mayor expresión de esta interleuquina proinflamatoria como la interleuquina 17. Y los otros componentes que yo les decía que eran importantes es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y la microbiota intestinal produce ácidos grasos de cadena corta que se incorporan a sus propios receptores. Pero estos ácidos grasos producidos en cantidad, que fundamentalmente se producen a partir de una dieta rica en fibra, disminuyen la expresión de genes proinflamatorios. O sea que cuanto más ácidos grasos produzca la microbiota intestinal, la microbiota intestinal, va a ser más favorable nuestro metabolismo. Y en este otro trabajo se ve como ya el estado de diabetes, el aumento de la glucemia, a través de una acción de epigenética que no vamos a rescatar ahora, pero la presencia de este ácido graso de cadena corta, butirato, aumenta la producción de insulina. Entonces, indudablemente, también la acción de estos ácidos grasos
producen estos ácidos grasos de cadena corta, también intervienen favorablemente a través de esta acción epigenética en hígado, disminuyendo cuando hay butirato, se revierte la producción de gluconeogénesis y se mejora la situación de la hiperglucemia. O sea que el ácido butírico, un ácido graso de cadena corta, producido por una microbiota intestinal saludable, produce varias acciones favorables y se la propone al butirato como parte de un posible tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque mejora la proliferación de la célula beta, disminuye la muerte de la célula beta, disminuye la resistencia a la insulina y mejora la acción periférica de la insulina y inhibe, por otro lado, la síntesis de glucosa. Entonces, indudablemente, el tipo de alimentación está influenciando, por un lado, si comemos más o menos fibra, y también el tipo de grasa, que impacta este grupo de pacientes que recibieron una alta alimentación en grasa, tuvieron la presencia de bacteroidetes y disminución de Firmicutes, significando que la dieta influye en la composición bacteriana en tiempos cortos, porque hubo un impacto significativo a los 6 meses. O sea que nosotros podemos mejorar la situación. Acá fueron pacientes que fueron alimentados con grasa de cerdo o con grasa de pescado. Y fíjense que la composición de la microbiota es más favorable para aquellos que recibieron grasa de pescado. Y los que recibieron justamente grasa de pescado tenían mayor producción de TLR4 y de TLR2, o sea, los dos receptores que producen inflamación crónica. También los que recibieron grasa de pescado tuvieron menor presencia de lipopolisacáridos circulantes y menor presencia de bacterias intestinales en la sangre. Y el aumento de peso y estado del tejido adiposo en animales con y sin gérmenes alimentados con distinta grasa implica que el tipo de grasa que come el individuo indudablemente impacta en la mayor presencia de tejido adiposo. Y entonces el tipo de grasa impacta en el tipo de microbiota y esto lleva al aumento de peso como venimos diciendo. No, me estoy yendo para atrás. Bueno, y por último, vemos el impacto metabólico que tienen los prebióticos y los probióticos y también la cirugía bariátrica, que es la cirugía que se utiliza en pacientes con obesidad, y cómo impactan favorablemente en la composición de la microbiota intestinal, mejorando el estado inflamatorio del individuo. Nosotros estamos empezando a desarrollar un estudio metagenómico de la microbiota intestinal en pacientes con enfermedades metabólicas crónicas, como la obesidad, la prediabetes y la diabetes de tipo 2. Lo vamos a comparar con individuos controles y vamos en este trabajo a estudiar en un corte transversal y en un corte longitudinal, la evolución inmunometabólica, clínica y antropométrica de los pacientes, la composición de la microbiota intestinal y a través de una intervención con una alimentación rica en fibra, vamos a ver cómo la fibra mejora las condiciones de estos pacientes indudablemente a través de un seguimiento con el estudio de la microbiota intestinal de cada uno de los individuos. Así que bueno, muchas gracias. ¿De qué estudios disponemos actualmente que esté validado para conocer la microbiota de los individuos de manera certera? ¿Cómo podemos conocer? Y va relacionado con otra pregunta, con lo que está ahora muy en boga, que es el test del aire expirado, el SIBO y la indicación excesiva de dieta libre de FODMAP. Bueno, empezamos por el
La primera era el... ¿Cómo conocemos? Bueno, hoy por hoy, digamos, la composición de la microbiota todavía está relegada a trabajos de investigación. Digamos, no podemos llevar esto todavía a la práctica clínica, porque esto es complejo, es diverso en cuanto al tipo de procedimientos de laboratorio que hay que llevar adelante, hay que interpretar la secuenciación, o sea que todavía estamos en una etapa de conocimiento, por un lado. O sea que no está, si bien hay muchos que se empiezan a adelantar en la utilización clínica, pero todavía no está disponible, digamos, con el suficiente evidencia científica para trasladar esto a la práctica clínica, como primera medida. Y después, lo del aire expirado y demás, eso tiene que ver fundamentalmente a nivel gástrico, es otro tipo de estudio que no te va a proporcionar la composición de la microbiota intestinal. Y el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, bueno, eso tiene otra connotación y no está relacionado con lo que estamos hablando, que es la composición de la microbiota intestinal. Claro, el tema es que una cosa se contrapone un poco con la otra, porque ellos a partir del test del aire expirado por lo general infieren el desbalance, porque así es como a mí me llegan los pacientes, por ejemplo. Entonces, y solicitan esa dieta que se contrapone con toda la evidencia que hay en esta otra rama de que me llevaría a una no diversificación tan amplia de la microbiota, justamente, sino... Claro, pero es un test que te habla de un sobrecrecimiento bacteriano y demás que no tiene relación con la composición de la microbiota. No, claro. Es un sobrecrecimiento de una patología, no es lo habitual que uno puede ver en un paciente. Es una situación patológica diferente. Claro, pero se produce un sobrecrecimiento bacteriano y eso implica una patología en sí mismo que tiene un tratamiento específico. No es lo que uno estudia o puede analizar con respecto a la composición de la microbiota intestinal y su influencia influenciada por la alimentación y su impacto en el metabolismo. O sea, eso ya es una situación patológica diferente, porque hay un sobrecrecimiento. Es lo mismo que la infección por Clostridium difficile, que es una infección intestinal muy severa que puede tener un alto porcentaje de mortalidad, es tratada con antibióticos e incluso actualmente en el Hospital de Clínicas el grupo de gastroenterología están haciendo trasplante de materia fecal en aquellos individuos con Clostridium difficile que no respondieron al tratamiento antibiótico. Entonces, bueno, si no responden adecuadamente al tratamiento antibiótico, lo más probable es que se mueran. Entonces, bueno, se trata de hacer este trasplante de materia fecal, esta introducción de una materia fecal más sana para ver si puede mejorar. Pero son situaciones patológicas, son situaciones que escapan a la normalidad. El sobrecrecimiento bacteriano o el Clostridium son situaciones específicas que requieren tratamientos puntuales para cada una de ellas. Y no es esto que estamos hablando, que es fundamentalmente a nivel colónico, la composición de la microbiota intestinal a través del intestino grueso, fundamentalmente. Bueno. Bueno, agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Nada.